Ya. Hoy día vamos a ver la ayudantía 5 para la prueba 1. Y en esta ayudantía en particular, los como conceptos nuevos que vamos a ver que no hemos visto en las ayudantías pasadas, pero que sí deberían haber visto en clases a estas alturas de la vida, es tag time y labor content. Además de seguir recalcando todo el tema de la utilización, la capacidad y etc. En las ayudantías pasadas, en la ayudantía 4 dejé un ejercicio sin resolver. Entonces ese ejercicio lo pueden resolver como por su cuenta y lo revisamos después. O de todas formas está subido la solución de ese ejercicio en la parte de las soluciones de las ayudantías. El material está disponible en Webse. Hay una carpeta que dice material y ayudantías y dentro están los enunciados, por una parte, para que puedan resolver los ejercicios sin ver la respuesta si es que quieren hacer eso. Y por otra parte están los solucionarios, que son los ejercicios con como destacados en las partes relevantes de los enunciados, con comentarios escritos y resueltos ordenadamente completos. Entonces, si tienen alguna duda de esos ejercicios que están resueltos, si es que no vinieron a alguna ayudantía, o si es que tienen alguna duda de cualquier otro ejercicio que hayan visto en clases o por su cuenta que me quieran hacer una pregunta, me la pueden hacer por WhatsApp directamente o pueden hacerla por mail, como prefieran. Entonces, habiendo dicho eso, lo otro es que están subidos los 3 videos de las ayudantías que están grabadas hasta ahora. No hay ninguna ayudantía grabada de Viña hasta ahora, pero sí hay 3 que están grabadas de Santiago. Entonces esas se las subí para que las puedan ver. Y adicionalmente están grabadas todas las ayudantías del semestre pasado. Les voy a mandar un aviso por website para que sepan hasta qué ayudantía entra en la prueba 1 de este semestre, de las que están grabadas del semestre pasado. Así que eso. Si no hay dudas con esta información hasta el momento, vamos a ver los ejercicios que traje preparados para hoy. Sí, no hay ninguna duda. Perfecto. Entonces, el primer ejercicio es un ejercicio de la prueba 2, si no me equivoco, del semestre 2 de 2023. Em, y bueno, el ejercicio dice así. La Geneva Watch Corporation fabrica relojes sobre una cinta transportadora con 6 estaciones, que están mostradas en esta tabla de acá. Asuma que un trabajador se encuentra en cada estación y realiza las siguientes tareas. Ya, entonces nos muestran esta tablita que básicamente nos dice qué es lo que hace cada trabajador y cuánto se demora en hacerlo. Entonces, para ver un ejemplo como práctico, el primer trabajador hace un ajuste termoplástico del cristal en el bisel y se demora 14 segundos en hacer ese ajuste. Y así, el tiempo total que demora el trabajador A en hacer su parte son 68 segundos, el trabajador B son 60 segundos, el C son 70, el D son 62, el E son 80 y el F son 61. Y esos son como los tiempos totales que cada uno de los trabajadores se demora en hacer su parte del proceso. Todo este proceso es secuencial, entonces el trabajador 1 hace su parte y se la pasa al trabajador 2. El trabajador hace su parte y se la pasa al trabajador 3. Y así vamos haciendo la como construcción completa del reloj hasta el embalaje y el despacho. Entonces nos dicen que estos 6 trabajadores inician su jornada laboral a las 8 de la mañana y trabajan de manera constante hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde no se introducen nuevas piezas de reloj a la estación A, o sea, no se inician nuevas piezas después de las 4 de la tarde, sino que solamente se resuelven las que ya estaban en procesamiento a esa hora. ¿Qué es lo que necesitan ahí? Porque la cinta transportadora continúa hasta que todo el inventario de trabajo en proceso haya sido procesado y salga de la estación F. O sea, a las 4 de la tarde lo que se hace es que se cierra el ingreso de nuevas piezas al inicio de la línea, pero no se termina de trabajar a esa hora, sino que se sigue trabajando hasta que todo lo que está en procesamiento salga de la estación F, que es la última. Y nos dicen, por lo tanto, cada mañana los trabajadores comienzan con un sistema vacío. Esto es porque del día anterior no queda nada en procesamiento. O sea, ya se procesó todo lo del día anterior, se cierra la fábrica y se abren al siguiente día con un inventario cero inicial. Entonces, las preguntas asociadas a este enunciado son,
La primera, ¿cuál es el cuello de botella? Cuello de botella también es un concepto que ya deberíamos tener como archi requete contra mega conocido, pero de todas formas vamos a hacer un mini repaso. ¿Cuál es la capacidad en relojes por hora de la línea de montaje? Capacidad también es algo que deberíamos tener conocido hasta ahora. ¿Cuál es el contenido de la mano de obra? O sea, labor content, que eso es algo que vamos a ver nuevo hoy. Para los procesos de la cinta transportadora. ¿Cuál es la utilización del trabajador de la estación B? Lo cual también deberíamos saber hasta ahora la utilización. Y por último, en la E nos dicen un proveedor externo entrega la batería instalada en el clip de batería. Esto implicaría que la estación C se eliminan algunas tareas. Entonces, ¿cuál sería el cambio en la capacidad del proceso? Y capacidad del proceso también es algo que ya deberíamos saber, pero de todas formas vamos a repasarlo con este ejercicio. Entonces, vamos a partir resolviendo la A, que nos dice, calcule el cuello de botella. Ok, para calcular el cuello de botella nosotros tenemos que calcular la capacidad de cada una de las etapas, porque el cuello de botella se define como la capacidad en la etapa de menos capacidad. Entonces, primero vamos a calcular las capacidades de las distintas etapas. En este caso tenemos 6 etapas, A, B, C, D, E, F. Así que vamos a ir acá y vamos a calcular la capacidad. Entonces, A, capacidades. ¿Cómo vamos a calcular las capacidades? Con los datos que nos dan en la tablita. Básicamente, en procesar una sola pieza, porque de nuevo esto es secuencial y van procesando de una sola pieza, sabemos que el trabajador 1 se demora 68 segundos, el 2 60, el 3 70 y así. Entonces, como la capacidad es cuántas unidades yo puedo procesar en X tiempo, yo voy a decir que la capacidad de A va a ser una unidad en 68 segundos, que es básicamente el tiempo total que se demora en procesar su parte del trabajo. Y asimismo, la del B, la del C, la del D, E y F van a ser lo mismo. Una unidad dividida en su tiempo total de procesamiento, por decirlo así. Entonces, la capacidad de B va a ser una unidad dividida en 60 segundos. La capacidad de C va a ser una unidad dividida en 70 segundos. No sé si se entiende la lógica, como de lo que estamos haciendo hasta ahora. Voy a hacer una unidad. Así, dividida en 70 segundos. Una unidad dividida en 80 y la otra en 61. 80 segundos. Y una unidad en 61 segundos. Y entonces, ahora si nosotros hacemos realmente esta división de como 1 dividido en la cantidad de segundos que se demoran en procesar, lo que vamos a tener es la capacidad en segundos de procesar unidades. Entonces, si bien esto no es como muy representativo en el sentido de que no se entiende muy bien como realmente cuál es la capacidad de cada etapa, porque si yo hago una unidad en 68 segundos son 0,015 unidades por segundo. Entonces, lo que significa esto es que cada segundo yo soy capaz de procesar 0,015 unidades. También podríamos hacer este cálculo en minutos, pero como todos los tiempos los tenemos en segundos, entonces en verdad lo hacemos en segundos por simplicidad. Si no, fácilmente podríamos hacer la transformación de segundos a minutos y hacer estos mismos cálculos, uno dividido en X segundos, o sea, en X minutos, y hacer cuántas unidades puedo procesar por minuto. Pero aquí lo estamos haciendo en segundos solamente para no hacer la transformación de segundos a minutos. Entonces, si resolvemos todo esto, nos va a quedar que aquí es 0,017 unidades por segundo, 0,015
unidades por segundo, 0,016 unidades por segundo, 0,0125 unidades por segundo y 0,016 unidades por segundo. ¿Ya? Entonces estas van a ser nuestras capacidades. ¿Y cómo nosotros vamos a saber cuál etapa es el cuello de botella? Que es lo que decía antes, va a ser el mínimo de las capacidades. Entonces, entre todos estos numeritos, ¿cuál es el más pequeño de todos? Si nos fijamos bien, el número más pequeñito de todos vendría siendo este de aquí, 0,0125, porque todos tienen el 0,01, digamos igual, pero este después sigue con un 2 y todos los otros siguen con números mayores a 2, entonces es el número menor. Y por lo tanto, nuestro cuello de botella va a ser la etapa E. Y esa sería la respuesta de la A. No sé si hay alguna duda con la A. No, dale nomás. Ya. Entonces, si nos vamos a la B, nos dice, ¿cuál es la capacidad en relojes por hora de la línea de montaje? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber cuál es la capacidad? La capacidad, básicamente la capacidad total del proceso, eso es lo que nos están preguntando. Entonces, nuestra capacidad total del proceso va a ser igual a la capacidad de la etapa, que es el cuello de botella, porque nuestro proceso no es capaz de producir más de lo que está delimitado por el cuello de botella. Entonces, nuestra capacidad total va a ser la misma que el cuello de botella, que es 0,0125. Esto es unidades por segundo. Pero en la pregunta me dicen en relojes por hora. Entonces yo tengo que hacer la transformación de unidades por segundo a unidades por hora. ¿Cómo hago esa transformación? Multiplicando por 60 segundos en un minuto por 60 minutos en una hora. Entonces, si hago esta multiplicación así, las unidades de medida, segundos se me dan con segundos, minutos se me dan con minutos y me quedan unidades por hora al final. Y esto me va a dar un total de 45 unidades por hora. Entonces, la capacidad de mi proceso en relojes por hora es 45 relojes por hora. Ese es el máximo que voy a poder producir en una hora porque está limitado por mi capacidad. Esa sería la B. No sé si queda alguna duda con esa parte. No, está bien, se entiende. Perfecto. Entonces, ahora en la pregunta C dice, ¿cuál es el labor content para los procesos en esta cinta transportadora? ¿Sabemos lo que es el labor content? Pregunta. ¿Les suena como de clases? Uy, no, la verdad es que no me acuerdo. Ya. No hay problema. Entonces, el labor content básicamente es la suma de todos los tiempos necesarios para poder producir una unidad. Entonces, en este caso, para poder producir un reloj completo, digamos, yo tengo que pasar por la etapa A, por la etapa B, por la etapa C, por la etapa D, por la etapa E, por la etapa F. Y ahí yo produzco una unidad. Entonces, el labor content va a ser lo que se ¿Como demora la la sumatoria? Sí, es literalmente una Ya. sumatoria. Una suma. Ya. Entonces va a ser la suma, efectivamente,
de todos los tiempos que se demora cada una de las etapas. Entonces va a ser 68 más 60 más 70 más 62 más 80 más 61. Uy. El final sería lo que se demora, digamos, el proceso completo. Y si nosotros hacemos esa suma, que es 68 más 60 más 70 más 62 más 80 más 61, nos da un total de 401 segundos. Notar siempre que es muy importante que ustedes pongan las unidades de medida en los cálculos, especialmente en la prueba, porque muchas veces cuando resuelven cosas en las pruebas no ponen las unidades de medida. Si no ponen las unidades de medida, el resultado no está 100% correcto. Porque si me ponen, por ejemplo, aquí, que el labor content es 401, yo puedo interpretar que esos son segundos, que son horas, que son días. Entonces, realmente como que es muy importante que pongan las unidades de medida siempre como corresponde. Y, bueno, el labor content no tiene... Disculpa, Dime. si es que me voy es porque se me acabó la batería y no tengo, no ando con cargador, pero igual, muchas gracias por la identidad. Ya. Bueno, entonces, el labor content, como decía, no tiene mucha más ciencia, así que quedarían 401 segundos y ya está. Esa sería como la respuesta de la C. Y después tenemos la letra D. En la letra D nos dicen, ¿cuál es la utilización del trabajador en la estación B? Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la utilización? La utilización siempre es respecto a la capacidad total y la capacidad de la etapa que estamos evaluando. Entonces, el cálculo lo vamos a hacer con la capacidad total, que va a ser nuestra como capacidad de proceso, dividida en la capacidad de la etapa. En este caso le voy a poner capacidad B porque es de la etapa B. Y, bueno, la capacidad total vendría siendo nuestra capacidad de la etapa E, porque es nuestro cuello de botella, o sea, la capacidad total, que es 1 dividido en 80, y la capacidad de B es 1 dividido en 60. Entonces, esto va a ser 1 dividido en 80 dividido en 1 dividido en 60. Eso es lo mismo que decir 1 dividido en 80 por 60 dividido en 1. Y eso es lo mismo que decir 60 dividido en 80. Y eso es exactamente 0,75. Y eso es un 75%. Recordar también que la utilización siempre va a ser un porcentaje. Nosotros queremos saber cuánto de esta etapa estamos usando activamente. Entonces, un 75% del tiempo nosotros estamos utilizando esta etapa. Esa es la interpretación de lo que significa la utilización en sí. Así que esa sería la utilización de la etapa B. Y hasta ahí no sé si hay dudas. Bueno, y la última pregunta de este ejercicio en particular es la E, que dice, un proveedor externo entrega la batería instalada en el clip de batería. Esto implica que en la estación C se eliminan las tareas de ajuste termoplástico, de clip de batería en el módulo y la instalación de las baterías en el módulo, el cierre del módulo. ¿Cuál será el cambio en la capacidad del proceso? Entonces, nosotros vamos a decir, en C vamos a eliminar esta y vamos a eliminar esta. Entonces, el total tiempo de C no van a ser 70 segundos, sino que van a ser mucho menos. Van a ser 20 más 13 son 33. Entonces, ahora este tiempo van a ser 33 segundos. Y la pregunta es, ¿cómo afecta este cambio en la capacidad total del proceso? Y la respuesta es, no afecta la capacidad total del proceso. Porque la capacidad total del proceso es la misma que la de la etapa cuello de botella. Y mi etapa cuello de botella es la etapa E. Entonces, mientras no haya un cambio en la capacidad de E, no, o en el tiempo que se demora en procesar E, no va a haber ningún cambio en la capacidad del proceso.
Entonces, finalmente, la conclusión de la pregunta E es que efectivamente no, no hay un cambio en la capacidad del proceso porque no hay ningún cambio en el cuello de botella, sino que estamos haciendo un cambio en una estación o en una etapa que no tiene influencia sobre el cuello de botella, así que no pasa nada. Y el cuello de botella sigue siendo el mismo y la capacidad del proceso sigue siendo la misma que antes. Y ese sería el primer ejercicio de la ayudantía 5. Y el segundo ejercicio de la ayudantía 5, bueno, les voy a dejar subido este video ahora, pero dado que ya no hay nadie en la ayudantía, el segundo ejercicio lo van a poder ver grabado en la ayudantía que voy a hacer mañana en Santiago. Así que eso, estén bien.